soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador. Bueno, pues gracias por estar aquí. Sé que no es fácil, especialmente por el calorcito, ¿verdad? Pero la Biblia nos exhorta a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Ciertamente, pues nuestra carne como humanos, pues desearíamos estar más cómodos en lo fresco, pero es lo que tenemos ahora. Y entonces la mejor manera de aprovechar el tiempo es estudiando y oyendo la palabra de Dios. No hay mejor manera, porque como digo, la Biblia nos dice que los días son malos y aquel que es sabio va a buscar invertir bien su tiempo, y esto que estamos aquí, hermanos, es la manera mejor de nosotros invertir nuestro tiempo. ¿Por qué? Nosotros sabemos que antes de conocer a Cristo, nuestras vidas vivían sin sentido, sin rumbo, sin dirección. Habíamos buscado la felicidad, habíamos buscado la paz a nuestra alma, a nuestro corazón, la respuesta por qué estábamos en este mundo. Muchas cosas, tu vida y mi vida son diferentes, ¿verdad? No sé cuál haya sido tu vida antes de venir a Cristo, pero la Biblia nos habla de una mujer. Esta mujer tenía flujo de sangre y dice que por años había buscado que alguien, ¿verdad?, le solucionara su problema. Fue con diferentes médicos, gastó todo su dinero y nada pudo sanar, ¿verdad?, su enfermedad. Pero un día dice que vio a Cristo pasar y puso su fe en él. Y que dice, si tan solo tocar el borde de su manto. Entonces, es lo que pasa. Cualquiera que pone su mirada, pone su corazón, su fe en Jesucristo, nunca vuelve a ser igual. La Biblia nos dice que esa mujer recibió la sanidad en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene poder. Y todo aquel que se acerca con fe a Él recibe de Jesús. La Biblia también nos dice que había un cojo pidiendo limosna a la salida del templo. Llegó Pedro y Juan, y estaba pidiendo limosna, y dijo que le pidió una limosna. No tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué pasó en ese momento? Ese hombre que había estado marginado toda su vida de poder entrar al templo a adorar a Dios, en ese momento dice que se levantó y entró al templo saltando y adorando a Dios, algo que no había podido hacer nunca. Y es lo que pasó con cada uno de nosotros, ¿verdad?, cuando llegamos a Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos el acceso libre, ¿verdad?, abierto por medio de la sangre de Jesús, y podemos alabar y adorar a Dios, porque ahora por medio de Jesucristo hemos sido libres, hemos sido sanados espiritualmente, y ahora nosotros podemos acercarnos a Dios, porque dice la palabra que en la cruz Jesucristo pagó el precio que nosotros teníamos que pagar, y Él hizo la paz entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y mucha gente puede decir lo contrario. Puede decir que estamos locos. Puede decir, ¿qué están haciendo ahí? Están perdiendo su tiempo. Y pueden decir cualquier cosa, como le decían a aquel ciego de nacimiento, cuando quería negar que Jesús había hecho el milagro en él. Y el ciego dijo, ¿saben qué? Ustedes pueden ser muy teólogos, pueden saber mucho de la palabra de Dios, pueden saber mucho más que yo, pero una cosa sé yo, que yo estaba ciego y ahora puedo ver. Entonces nosotros, la gente puede decir lo que sea, puedes oír cualquier cosa donde lo oigas, pero tú sabes lo que pasó en tu vida y yo sé lo que pasó en mi vida, desde que abrimos nuestro corazón a Cristo. ¿Quién puede negar eso? Que antes nosotros caminábamos para nuestros deleites,
caminábamos para hacer nuestra propia voluntad, pero vivíamos atados y esclavos al pecado. Pero ahora tú sabes y yo sé lo que ha pasado en nuestro corazón. ¿Quién nos puede negar eso? Y como dijo el ciego, pueden decir lo que quieran, pero yo sé que yo era ciego y ahora veo. Yo estaba en las tinieblas y ahora estoy en la luz. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Por eso, por agradecimiento, porque hemos conocido la verdad, porque hemos salido de las tinieblas a la luz y ahora Dios es nuestro papá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿merece un aplauso? ¿Él puede dar un aplauso al Señor? Bueno, pues quiero también antes de empezar dar gracias a mi hermano Manuel y mi hermana Araceli. Araceli es mi hermana en la carne y Manuel es mi cuñado, que nos están haciendo, ¿verdad?, el favor de ayudarnos con la alabanza. Ellos asisten a otro lugar, pero les pedí ayuda. Ellos tienen mucho que no tocaban ni cantaban, pero doy gracias a Dios porque aunque él ha estado trabajando lejos, pero se ha esforzado para tratar de otra vez practicar y ayudarnos aquí. Entonces le damos gracias a Dios por sus vidas y que Dios los siga usando, ¿verdad? Y así, hermanos, vamos a abrir la palabra en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a estar leyendo del versículo 15 al versículo 17. Veíamos aquí la semana pasada estos mismos versículos y les dije que aquí quería pasar, no sé, 2, 3, 4 semanas en esto porque se me hace muy importante. Usualmente estudiamos la palabra libro por libro, verso por verso, porque creemos que la palabra es la que nos afirma en el Señor y nos da un buen fundamento. Pero estos temas son un poco más tópicos por relevantes a la situación que está pasando. Lo que hay mucho divisiones en este momento, aún en el pueblo de Dios. Hay muchas opiniones diferentes. El pueblo de alguna manera está distraído en muchas cosas y yo solamente, Dios puso en mi corazón esto para que nosotros como hijos de Dios sigamos concentrados en lo que tenemos que estar concentrados, aunque se oiga lo que se oiga a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, Efesios capítulo 5, verso 15 al 17, dice así en el nombre de Jesús. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y voy a leer estos mismos versículos, pero los voy a leer en la traducción actual, a un lenguaje que más entendible en estos tiempos. Son los mismos versículos, Efesios 5, 15 al 17, pero esta versión dice así: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te agradezco, Señor, por la bendición de poder estar aquí para escuchar tu palabra. Yo pido que tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada corazón en esta mañana. El propósito de traer tu palabra, Señor, es traer luz a los corazones, Señor, porque esa luz es la que hace la diferencia en la vida del ser humano. Señor, yo te pido que tú traigas luz a cada corazón y que, Señor,
tomes control a través de tu Espíritu de cada mente, para que, Señor, cada mente se abra y cada corazón se abra a escuchar tu palabra, porque esta palabra es palabra que trae vida, palabra que trae gozo, palabra que trae paz, palabra que trae esperanza, palabra que trae, Señor, oh mi Dios, fuerzas a la vida del ser humano, especialmente, Señor, en estos días que son malos, Señor, y que hay tanta incertidumbre, tanto temor, Señor, tanta inseguridad. Te pido en el nombre de Jesús que tú seas glorificado, y a ti te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Que se oyen muchas cosas, especialmente que ahorita está de moda entrar en las redes sociales. Y se oyen muchas cosas, hay unas buenas, pero la mayoría son malas, porque en vez de edificar, están trayendo confusión, están trayendo desánimo. Y eso veíamos que no es lo que la palabra, para lo que la palabra fue dada hacia nosotros, porque la palabra de Dios es para darnos a conocer a Dios, pero aparte de darnos a conocer a Dios, es para transformar el corazón del ser humano. Ese es el propósito, a través de Cristo Jesús, transformar el corazón de cada ser humano, darle a entender nuestra posición delante de Dios, quién es Dios, quiénes somos nosotros. Dios es santo, nosotros somos pecadores, necesitamos a Cristo para poder ser reconciliados con Dios, porque Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros, y es el único medio a Dios. La palabra de Dios tiene como propósito, ese es el evangelio de Dios. Cristo vino, murió y resucitó para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de tener vida eterna al lado de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que la palabra de Dios en este día, vamos a hablar sobre el tema de la sabiduría que proviene de Dios, porque como miramos aquí en el verso 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y la traducción actual: tengan cuidado de cómo se comportan, porque la Biblia aquí, Pablo está hablando a los creyentes, no está hablando a gente que no conoce de Dios, porque si ustedes ven la epístola a los Efesios, primeramente Pablo, ¿verdad?, está hablando a los creyentes, diciéndoles y recordándoles lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros, ¿verdad? Dice su palabra ahí que Él vino a decir que ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros ahora somos herederos de muchas promesas que vienen como recompensa con nosotros entregar nuestra vida a Cristo y rendirla a Él. Y después habla que nosotros no hicimos nada, no podemos hacer nada para ganar esa salvación, que esa salvación fue por gracia, porque Dios se le antojó y Dios decidió así, no porque nadie lo merezca, pero por su gracia nosotros hemos sido salvos. Y ahora Pablo sigue diciendo que ahora nosotros que hemos recibido esa gracia, ¿verdad?, nosotros ahora somos llamados a vivir diferente, una manera diferente, no como antes vivíamos cuando nosotros no teníamos a Cristo. Ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y somos llamados, ¿verdad?, ahora a vivir como es digno del que camina con Cristo Jesús. Dice: ya no vivas como el necio, sino ahora vive conforme el nuevo hombre, esa nueva criatura que ha nacido en ti. Y Pablo ahí en los capítulos anteriores empieza a dar una lista de las cosas que es vivir como necio, de que es vivir en la carne, de vivir en oscuridad. Pero también da unos ejemplos y dice: ahora que tú caminas en la luz, debes de vivir de esta manera y de esta manera. Y empieza a dar ahí para notar el contraste que hay entre una persona que no conoce a Cristo, que no tiene temor de Dios, y una persona que conoce a Cristo, que ahora teme a Dios. Entonces, por eso es tan importante que nosotros meditemos la palabra. Por eso es que estar aquí no es perder tiempo, porque la palabra es la que nos trae luz, la que nos trae sabiduría, y no sabiduría de hombre, sino sabiduría de Dios, para que nuestros corazones puedan ser transformados. Porque tú y yo sabemos que nuestro corazón es malo. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, somos arrastrados a hacer lo malo.
No podemos, no tenemos fuerza para oponerlo. Es solamente a través del poder de Dios en nuestra vida que podemos vencer lo malo. Y ese poder y esa luz y esa sabiduría de Dios viene a través del conocimiento de su palabra, y por eso la importancia de estar aquí. Entonces, es precisamente lo que estamos tratando de hacer, a reunirnos a estudiar la palabra de Dios, entender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Que nosotros no solamente somos un grupo religioso que estamos tratando de matar nuestra conciencia, que no nos esté acusando, que no estamos buscando a Dios. No estamos. Nosotros estamos aquí para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque tú y yo estamos de pasada por aquí. Pero mientras estamos aquí, Dios tiene una voluntad y un propósito para tu vida y para mi vida. Y esa voluntad y ese propósito es primeramente formar a Cristo, el carácter de Cristo en nuestros corazones, y darnos sabiduría y luz para saber cómo debemos de vivir en medio de todo lo que oyes, en medio de todo lo que se dice alrededor de ti. Entonces vimos la semana pasada que el propósito de la palabra de Dios no es para contender, no es para pelear, no es para argumentar con nadie como se está tratando de hacer en estos momentos. Todos quieren tener la verdad, saber la verdad y ganar un argumento, y se han olvidado de que la palabra de Dios es para ganar almas y transformar el corazón. Para eso no es. Tampoco es para tomar el lugar de Dios y andar condenando a todo mundo y andarle mandándolo al infierno porque no está de acuerdo con lo que yo creo, lo que yo digo. Tampoco la palabra de Dios es para eso. Y Dios es el único que puede condenar, porque Él es el único justo, Él es el único perfecto, Él es el único que sabe las intenciones verdaderas del corazón. La palabra de Dios tampoco es para nosotros sentirnos orgullosos y sentirnos más que la demás gente, como a veces pasa. No, la palabra de Dios, el que se enorgullece, ¿verdad?, no ha entendido la verdad. Porque la Biblia nos habla de que Dios de alguna manera odia al orgulloso, se opone a él, pero da gracia al humilde. Somos llamados a nosotros, cuando tenemos la palabra, a ser unas personas humildes conforme la actitud que Jesucristo demostró cuando vino a este mundo. Ahora, ¿para qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es para conocer al Dios verdadero, al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que hizo los cielos y la tierra y todo, ¿verdad? La otra cosa es para transformar nuestro corazón, ¿verdad? Y hacernos más como Cristo. Y también la palabra de Dios, y es lo que vamos a estar viendo ahora, es para darnos sabiduría a ti y a mí como creyentes en Cristo, para vivir piadosamente durante nuestra estadía en este mundo, ¿verdad? Meño pedía oración por esta persona, Raúl, que está grave. La semana pasada orábamos por un hermano que se llama Carlos. Desgraciadamente pasó, ya murió, ya no está aquí. Y nosotros tenemos que entender esto, que nosotros estamos de pasada, que vamos a tener un viaje. Todos nos preparamos cuando vamos a salir de vacaciones y preparamos para ese viaje para estar listos. Y en realidad a veces ese viaje se puede cancelar, ¿verdad? Por una enfermedad, por cualquier cosa. Pero este viaje en el cual tú vamos a partir de este mundo, ese es el viaje más seguro que vamos nosotros a experimentar. Un día, dice ahí Hebreos, que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio de Dios. Ese viaje va a pasar. ¿Cuándo? No sé. Y necesitamos prepararnos nosotros para ese viaje, porque vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y por eso Cristo vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros estemos listos, aunque seamos culpables, delante de Dios podamos ser declarados justos, ¿verdad?, por la sangre de Él. Dice, en nuestros días, lo que pasa es esto. Entonces, la palabra de Dios es la que da sabiduría al creyente en Cristo para vivir piadosamente durante la existencia en este mundo. O sea, piadosamente, con temor a Dios, reverenciando a Dios. Eso es lo que quiere decir, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en nuestros días, desafortunadamente, oí esto el otro día y se me hace algo muy cierto. En nuestros días, a lo nuevo se le llama bíblico.
y a lo bíblico se le llama viejo. Y es lo que está sucediendo. Están saliendo muchas corrientes de doctrinas y muchas cosas que se oyen muy bonitas y se le está llamando algo bíblico, porque se oye muy bien. Y a lo que es bíblico verdaderamente se le está llamando viejo, como algo anticuado. O no seas religioso, no seas legalista. Y de alguna manera se está perdiendo el temor a Dios, se está perdiendo el temor, ¿verdad?, a la reverencia que debemos de tener al Señor. Pablo advierte esto a Timoteo. Acuérdense, el tema de esto es que los días son malos, que tenemos que aprovechar el tiempo, que tenemos que actuar sabiamente y no como los que no tienen a Dios, que son los necios. Entonces, Pablo advierte a Timoteo en 1 de Timoteo 6:3, y me van a disculpar, pero teníamos los versos, pero algo pasó y no se va a poder poner ahí en la tele, pero 1 de Timoteo 6:3, lo veíamos un poco la semana pasada, dice: puede ser que alguna persona nos contradiga, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual, dice, conduce a una vida de sumisión a Dios. Sí. Entonces, si tú estás oyendo algo que es de la palabra de Dios, que se está afirmando como que es la verdad, y esa verdad no te está llevando a una sumisión a Dios, a una entrega a Dios, a una obediencia a Dios, discúlpame, pero no es el evangelio verdadero de Cristo. Porque el evangelio que los apóstoles predicaban, la enseñanza que ellos predicaban, te conduce a amar a Dios, a temer a Dios, a obedecer a Dios. Esa es la enseñanza verdadera. Y dice Pablo, puede ser que algunas personas nos contradigan, o sea, no estén de acuerdo con lo que digamos y llamen a esto anticuado, y llamen a esto religioso, y llamen a esto legalista. Tal vez, dice, pero lo que enseñamos es la sana doctrina de Jesucristo, porque la sana de Jesucristo conduce a una vida de sumisión a Dios. Si tus pasos y mis pasos como creyentes no nos están llevando a someternos a Dios, y seguimos nosotros siendo idólatras, no, pero yo no tengo imágenes, no, pero tu tiempo y mi tiempo y todo lo que hacemos, todo lo demás es primero que Dios, entonces algo no está bien, no estoy entendiendo la palabra, no estoy entendiendo el evangelio, porque el evangelio te lleva a someterte a Dios, a obedecer a Dios, a poner a Dios en tu corazón en primer lugar. La enseñanza de los apóstoles sigue siendo el fundamento sobre el cual la iglesia edifica su vida, o sea, el cristiano. La enseñanza de los apóstoles, la sana enseñanza, sigue siendo aquella que debemos nosotros usar para fundamentar nuestra vida y nuestro caminar en Cristo Jesús. Efesios 2:20 al 21. Y esto lo voy a leer de la traducción actual. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Y aquí volvemos a ver a Pablo diciendo esto en Efesios, no solamente a Timoteo, sino en Éfeso se lo dice aquí, dice: todos los miembros de la iglesia son como un edificio en el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal, todo parte de ahí. Jesús es la base, Jesús es el fundamento, Jesús es, ¿verdad?, lo primero en lo cual nosotros tenemos que estar, porque fuera de Él no somos nada. Pero dice el verso 21, es Él quien mantiene firme todo el edificio, quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Si nuestra vida debe de ser fundada en Jesucristo, en las sanas enseñanzas de la palabra, que es conforme los apóstoles y los profetas enseñaron, y de esa manera nuestra vida tiene que ir creciendo para llegar a formar un templo dedicado a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios pueda verdaderamente vivir y reinar en nuestro corazón. ¿Y qué es que Dios reine, viva y reine en mi corazón? Es que yo busque hacer su voluntad en mi vida, que primeramente, antes que todo, yo esté más preocupado por hacer su voluntad que mi voluntad. Todos tenemos cosas que hacer aquí, tenemos responsabilidades.
Pero lo primero para el creyente tiene que ser la voluntad de Dios para mí. Eso tiene que ser. Tenemos que buscar eso porque de Él viene todo. La Biblia dice en Mateo, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros somos llamados a creer y a confiar en Dios y sobre ese fundamento nosotros ir creciendo para que nuestra vida vaya glorificando cada vez más a Dios mientras caminamos aquí. Ahora, Pablo exhorta toda la enseñanza de los apóstoles y los profetas, exhortan a vivir una vida en reverencia y obediencia a Dios. Yo no veo otra cosa más que constantemente este es el llamado en las cartas del Nuevo Testamento, exhortando al pueblo de Dios a dejar de vivir de la manera que vivíamos antes y a comenzar a vivir conforme Dios quiere. Claro, es un proceso, pero nosotros ese debe ser nuestro deseo, cada día ir buscando en la palabra ese espejo que nos muestre qué necesitamos cambiar y someter nuestra vida para que Dios la vaya transformando por medio del poder del Espíritu Santo. Dice, las doctrinas no definen la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que define las doctrinas y tenemos que tener cuidado. Le digo, hay muchas versiones de la verdad en estos días, pero recuérdense esto, la doctrina, hay muchos que quieren usar la palabra para definir y justificar lo que están enseñando. Pero no, realmente la palabra de Dios es la que define la doctrina, si está bien, si está mal, si es correcta o no es correcta. Por eso tenemos que tener nosotros cuidado qué oímos, qué aceptamos, qué creemos. Y ir a la palabra de Dios. Hay muchos libros muy bonitos, muchos oradores muy inteligentes que hablan muy bien y agarran cosas de la palabra para hacerlo sonar muy bien y pareciera que fuera la verdad, pero nosotros tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. Miren, las doctrinas no definen la palabra de Dios. Antes que fueran las doctrinas, las enseñanzas de hombres, que cuales se meten a tratar de buscar la profundidad de Dios y entender a Dios y salen con sus ideas, que muchas veces ayudan y otras no, pero es una aproximación. No definen lo que la palabra de Dios dice, porque en fin de al cabo es pensamiento e interpretación de hombre. Es la palabra de Dios la que dice quién está en lo correcto, qué doctrina es la verdad. Por eso tenemos que estar y permanecer en la palabra. Jesucristo dice, si permaneceres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, porque si nosotros no permanecemos en la palabra, nos podemos desviar y ir en contra de lo que Dios dice y lo que Dios nos enseña. Por eso la importancia de permanecer en la palabra. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces hay que tener cuidado con lo que se oye. Suena muy bonito a veces, pero no son cosas bíblicas. Son sacadas de un versículo nada más y se hace toda una doctrina de mentiras. Y la gente es engañada porque no estudia la palabra, porque no busca entender la verdad de Dios. Pablo sabe del peligro constante que existe de que la verdad del Evangelio de Jesucristo sea infiltrado por la mentira y la falsa enseñanza. Desde ese tiempo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla estas palabras. Ya estaba sucediendo eso en esos tiempos donde había gente que mal usaba la palabra de Dios, metía enseñanzas que no eran para confundir al pueblo. Pero esta enseñanza, esta palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo porque sabía que en estos tiempos también todos nosotros teníamos que tener cuidado. Primera de Timoteo 3, 14 y 15 dice: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Lo voy a leer una vez más. Aunque espero verte pronto. Pablo quería ir a visitar ahí donde estaba Timoteo. Dice, pero si tardo, si me retraso, quiero que sepas esto que es importante. Dice,
sepas cómo deben de comportarse las personas en la familia de Dios. Entonces estamos hablando del creyente, del que verdaderamente ha entregado su vida a Cristo, del que ha nacido de nuevo. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Por eso es tan importante. Nosotros como iglesia estamos representando a Dios. Como iglesia estamos representando la verdad. Y por eso es tan importante que nosotros la entendamos para que la podamos vivir y a nosotros vivirla, poderla transmitir a aquellos que no tienen a Cristo, hermano. Aquellos que están en oscuridad, aquellos que la luz de Jesús no les ha alumbrado. Pero es importante llevarlos a la verdad, porque solamente dice la palabra que conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. La mentira te engaña, te ata, te lleva por un camino equivocado, pero la verdad que es Cristo te hace libre. Es la verdad de Jesucristo la única que puede ser. Dice la palabra también que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si no solamente brincamos de una religión a otra. Es la verdad, es Cristo Jesús el único que puede romper las cadenas del pecado, que puede transformar el corazón, que puede ayudarte a que ya no vivamos como antes vivíamos, como aquel que no conoce a Cristo Jesús. Como iglesia y creyentes en Cristo tenemos la responsabilidad de buscar y entender la verdad de la palabra de Dios y obedecerla. Así es una responsabilidad tuya y mía. Muchas veces, creemos que nada más el que va a enseñar la palabra de Dios tiene la responsabilidad de estudiar la palabra, y ese es un engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque quiere que no sepas y quiere seguir manipulando tu vida y llevándola por muchos lugares. Pero es tu responsabilidad, la responsabilidad de todo creyente, la responsabilidad de la iglesia de Dios, de buscar y entender la verdad de la palabra, y no solamente entenderla para guardarla aquí, sino llevarla al corazón para obedecerla, para obedecer a Dios. Dice Jesús, el que me ama, guarda mis mandamientos. Ahí es donde demostramos dónde está Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros no solamente sabemos la palabra, sino nosotros la obedecemos. ¿Por qué es tan necesario estudiar y entender la palabra de Dios? Porque no todo lo que se enseña y se dice de la palabra de Dios es la verdad. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Sí, hay una fe verdadera y es Cristo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios, que están disfrazadas de la verdad, que tienen poca verdad, pero en realidad están basadas y fundadas en doctrinas de demonios, enseñanzas erróneas que lejos de acercar a la gente a Dios, la aleja más de Dios, la esclaviza más. Dice el versículo 2, estas personas son hipócritas, son mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que enseña cosa que no es verdad y lo hace deliberadamente, su corazón se le endurece, y por eso ves que dice, bueno, todo lo que está haciendo, ¿por qué? No sentirá feo, no le redarguye, no, ya se les endurece la conciencia, tienen muerta la conciencia, ya no hacen caso. ¿Por qué? Porque el espíritu de engaño los tiene engañados. Por eso ves tantas cosas raras en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Porque están totalmente, ¿verdad?, ellos perdidos en la mentira. Y no solamente ellos, sino están engañando a un montón de gente que no tiene que ver nada con la verdad. Pero ¿qué pasa? Tienen muerta la conciencia. Sí, el segundo libro de Timoteo es la última carta que Pablo escribió antes de morir. Entonces, cuando uno va a morir, siempre trata de decir las cosas más importantes, ¿verdad? A sus familiares, a los que quiere, cosas que piensa que le van a ayudar. Y Pablo, aquí ya a punto de morir, es la última carta que escribe en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, le da estos consejos y estas recomendaciones guiadas por el Espíritu Santo a Timoteo. Dice, Timoteo,
es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. No sé si usted coincida conmigo, pero estamos en tiempos difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado. ¿Y qué es lo que vemos en estos momentos? Gente hablando de la verdad, llenos de orgullo, buscando sus propios propósitos, buscando sacar dinero de lo que es el mensaje de salvación. Gente que se burla de las cosas de Dios con las acciones que hace, y no solamente se burla de las acciones de Dios, sino ya no considera nada sagrado. No hay temor de Dios en ellos, no hay reverencia a Dios. Y como le digo, todo lo que tenga que ver con reverencia y temor y obediencia a Dios es algo anticuado, es algo religioso, es algo que es legalista. Dice, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Dice, no amarán. ¿Qué dice la palabra ahí en Juan 13? En esto conocerás que son mis discípulos, que os améis unos a los otros. Entonces, alguien que representa a Cristo Jesús debe de amar a su prójimo. Debe de desprender amor, no ser perfectos, pero debes de ver que estamos tratando de amar. Pero dice, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán, o sea que hacen lo que se les da la gana, en vez de ser obedientes a Dios. Serán crueles y odiarán lo bueno. En los últimos días dice que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo bueno. Y no solamente la gente que se dice no creer en Dios, lo vemos aún en aquellos que dicen conocer a Dios, que a lo bueno lo hacen a un lado y van más en pos de sus propios gustos, de sus propios placeres. Dice, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Sí, eso es lo triste, que cuando alguien se diga cristiano, conocer a Cristo, y le emocione más una cosa que lo puede emocionar por un momento en este mundo. Pero cuando habla de las cosas de Dios se le hace aburrido, o es cansado, o no está dispuesto a soportar el calor. Es triste. Actuarán como religiosos. Sí, ese es, actuarán, pretenderán, se nombrarán como que temen a Dios. Pero dice, rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Sí, nadie puede ser obediente a Dios, la verdad, hermanos. Es una lucha diaria que tenemos contra nuestra carne, contra el diablo y todas las cosas que vienen en nuestra vida. Nadie puede ser obediente a Dios por su propia cuenta. El que diga que sí es mentiroso y no hay verdad en él. Nadie. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es Dios obrando en nuestras vidas, el que puede hacernos capaces de ser obedientes a Dios. Es solamente a través del poder de Dios en nuestras vidas que podemos nosotros obedecerle, que podemos someternos a Él, que podemos nosotros buscar hacer su voluntad. Solamente la sana doctrina enseña de la palabra de Dios, solamente la sana doctrina, que es la enseñanza de la palabra de Dios, tiene el poder para cambiar el corazón del hombre y hacerlo obediente a Dios. Realmente, hermano, cada vez que nosotros nos desviamos de la palabra, nos debilitamos y menos podemos caminar con Cristo. Es una realidad. Es solamente la enseñanza correcta que viene a través de la palabra de Dios que puede cambiar nuestro corazón y hacerlo obediente a Dios. Porque obedecer a Dios
no solamente es cuando tú te levantas en la mañana contento y dices, oh, ahora me siento como que voy a obedecer a Dios, todo se ve favorable, me siento bien en el cuerpo, tengo dinero en la cuenta, no, y ahora sí lo voy a obedecer, pero mañana, el día de mañana me siento medio enfermo, tengo que pagar este bill y no tengo, y no, pero ahora no me siento como que quiero obedecer a Dios. No, obedecer a Dios, somos llamados a obedecer a Dios cada día. Y la verdadera obediencia a Dios está ahí aun cuando la situación es difícil, aun cuando estás enfermo, aun cuando no tienes cómo pagar un bill, aun cuando un hermano aún te hizo enojar o algo que te hirió. Pero es la palabra de Dios la que nos lleva a la sumisión a Dios, al temor a Dios y a la obediencia de Dios. Esa es la sana doctrina. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, niégate a ti mismo. Somos llamados a negarnos nosotros mismos. Pablo dice que el que enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de Jesús, está envanecido y no sabe lo que está hablando. Este consejo, estas palabras, Pablo le dice a Timoteo. Todo aquel que dice que enseña la verdad, pero esa verdad no está conforme la sana doctrina de Jesucristo, está envanecido, o sea, se ha enorgullecido, no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está hablando. Entonces, no podemos hacer caso a eso. Por eso la exhortación de Pablo a los hermanos de Éfeso, a tener cuidado cómo se comportan, a tener cuidado cómo se comportan y a vivir conforme la sabiduría de Dios y aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo como aquellos que no tienen temor a Dios. Y esa misma exhortación se nos hace a nosotros en estos tiempos como iglesia. Tener cuidado cómo nos comportamos, cómo vivimos. Porque tal vez no nos vea un hermano, están personas que no nos conocen, pero acordémonos que Dios nos está viendo, que Dios está consciente de cada pensamiento que hay aquí y cada sentimiento que hay en el corazón. Entonces esa exhortación es para nosotros también. Somos exhortados a buscar la sabiduría de Dios que viene a través de la palabra. Somos exhortados a aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo como aquellos que no tienen temor de Dios. Ahora, no estoy hablando de cosas extremas donde tú no puedes salir aquí o así. No, estoy hablando de que Dios sea el primer lugar en tu vida y donde quiera que tú estés, ahí esté Dios contigo. Y busques agradarle y busquemos agradarle. Somos llamados a no ser necios e insensatos, sino esforzarse a buscar a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito y una voluntad para mi vida. Dios tiene un propósito y una voluntad para tu vida. ¿La estamos buscando? ¿O estamos viviendo como cuando no teníamos al Señor? Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Somos exhortados a eso. Aprovechar el tiempo. A dedicar tiempo para pedirle al Señor que se revele su voluntad en mí. Jesucristo vino con un propósito, hacer la voluntad del Padre. Y constantemente decía ahí en los evangelios que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y nosotros tenemos que estar buscando la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos va enseñando y guiando cada día a ir entendiendo y conociendo la voluntad de Dios para nuestra vida. El llamado de Pablo es a dejar de vivir como antes vivíamos antes de conocer a Cristo. A dejar de actuar como antes actuábamos antes que no conocíamos a Cristo. Aquí en Efesios, si tú lees toda la carta, es el llamado de Pablo a los de Éfeso. Ya no vivan como antes vivían. Ya no se comporten como antes se comportaban. Dejen de actuar, de pensar, de sentir como antes. Efesios 5, 7 y 9 dice así: no participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad,
pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y ahora nosotros, como el ciego, antes estábamos ciegos, ahora veíamos. Antes estábamos en la oscuridad, en las tinieblas, pero ahora Jesucristo vive en nosotros y tenemos la luz de Jesucristo. Y dice que esa luz, si Jesucristo está en nosotros, el resultado debe de ser que eso produce cosas buenas, rectas y verdaderas, porque de Dios no sale otra cosa. Si otra cosa está saliendo en tu vida y en mi vida, no viene de Dios. Lo que produce la luz de Dios en nuestro corazón, que es Jesucristo, solo son cosas buenas, rectas y verdaderas, porque eso es Dios. Dios es la verdad, Dios es recto, Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno. Solamente hay uno bueno y es Dios. El llamado de Pablo es a buscar la sabiduría que proviene de Dios, porque hay mucha gente ahorita que se cree sabia, profesa la sabiduría y quiere enorgullecerse y hacer mal sentir a los demás y ganar argumentos y decir esto, pero la sabiduría de Dios es diferente, no es como la sabiduría del hombre, y es por eso que nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios para nosotros. La sabiduría de Dios no es la sabiduría del hombre. Y Santiago nos dice cuál es la sabiduría de Dios. Y me gustaría que pusieran mucha atención en esto, porque es importante. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Cuando a ti te vengan a enseñar algo que dice que es la verdad y parece la verdad, analízalo. Esta palabra debe ser como cuando filtras algo para que ver, ¿verdad? Que pasarlo y ver si verdaderamente es auténtico o no es auténtico. Dice en Santiago 3, 13 al 17, dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, dice, si alguien se dice que tiene la sabiduría de Dios y que ha entendido y que tiene la verdad, dice, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría, ¿sí? Esta es la sabiduría que viene de Dios. No trae orgullo con ella. Y aparte, no es una sabiduría que se basa solamente en palabras, sino viene respaldada con acciones que dan testimonio de quién vive en tu corazón. Dice, demuéstralo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Cuando nosotros entendemos lo que viene de Dios, entendemos que esto nos lleva a vivir una vida diferente, una vida que se va asemejando al carácter, a la persona de Dios. El versículo 14 dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, dice, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Si la sabiduría, la enseñanza de Dios no es acompañada de envidias y de sentimientos de amargura, de ambiciones egoístas, como vemos que muchas veces ahorita se predica el evangelio solamente para manipular a la gente y sacarle dinero. Dice, ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Sí, la envidia y el egoísmo, o sea, el pensar en mí mismo y nada más quererlo todo para mí y no pensar en los demás, no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales y puramente humanas y demoníacas. Sí, todo. Por eso es que con esto uno se debe identificar y saber qué es la verdad. ¿Quién viene de Dios y quién no viene de Dios? Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. La enseñanza errónea, al final de cuentas, viene a traer todo esto. Trae confusión, trae envidias, trae pleitos,
¿verdad? Y un desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, dice, la sabiduría que proviene del cielo, o sea, que proviene de Dios, es ante todo pura. También ama la paz y siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera, sin malicia. Bueno, hasta ahí termina. Dice, entonces la sabiduría que proviene de Dios se debe reconocer como, porque es pura, porque busca la paz, porque es amable, porque está dispuesta a negarse a sí mismo, a ceder ante los demás, y está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, y no muestra favoritismo y siempre es sincera. Entonces vemos la sabiduría de Dios, la que Dios nos está llamando a buscar, lo que Pablo le está, ¿verdad?, exhortando a Timoteo a buscar esta clase de sabiduría, y esa clase de sabiduría que viene de Dios es la que enseñanza sana de la palabra, el evangelio que los apóstoles y los profetas comunicaron guiados por el Espíritu Santo. Esa es la que nos lleva a obtener la sabiduría que proviene de Dios, que trae un cambio en la vida y en los corazones. Y esa clase de sabiduría, déjame decirte, que solo se obtiene temiendo a Dios. Si un corazón no teme a Dios, no obtiene esta sabiduría. Esta clase de sabiduría que viene de Dios se obtiene temiendo a Dios. La Biblia dice en Proverbios, ya voy a acabar, hermanos, en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, todos sabemos este versículo, es el temor ¿a quién? A Jehová. Los insensatos, o sea, los necios, y como veíamos en la otra lección, los tontos, porque realmente cuando uno no camina con Dios, es necio. Piensa saber que sabe la vida. Dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero tú y yo tenemos que buscar esta enseñanza que nos lleva a la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué es el temor a Dios? Temor a Dios no es no tener miedo. La Biblia dice que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Pero eso no cambia nada. Temor a Dios no es tenerle terror o pánico, no. Es tenerle reverencia a Dios. Respeto, admiración, sumisión y obediencia. Todo esto implica el temor a Dios. El temor a Dios implica ser reverente a Él. ¿Por qué? Porque sabes que es santo, poderoso, todo lo puede, todo lo sabe. Está donde quiera, al mismo lugar. Él creó todas las cosas. Eso es reverenciar a Dios, respetarlo, admirarlo, someterte a Él y obedecerle. Eso es el temor a Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque cuando uno teme a Dios, lo obedece, se somete a Él, lo respeta y busca hacer su voluntad. Los necios, dice, desprecian y rechazan esta sabiduría porque no temen a Dios. Ahora, esto Dios nos da la libertad a ti y a mí de escogerlo. Y nos ha dado un libre albedrío. Nuestra decisión es personal. O sea, Dios nos hace partícipe de esta sabiduría, de esta luz, pero tú y yo, y todo cristiano, porque recordémonos que esta es palabra al creyente, tenemos un libre albedrío. Tenemos la responsabilidad de hacer nuestra propia decisión. Dios no va a obligar a nadie, pero Él desea que nosotros busquemos esta sabiduría, le temamos, le busquemos, le obedezcamos, pero ya es decisión de cada uno si hacemos caso a esta palabra. Dios siempre está haciendo la invitación a su pueblo, a su iglesia, a caminar en sus caminos por medio de la sabiduría que Él nos da a través de su palabra. Jeremías 16:6 dice esto. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él.
Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Y aquí Jeremías le estaba hablando al pueblo de Dios. Pueblo que se había apartado, que andaba por otro camino porque perdieron el temor a Dios y habían adaptado la costumbre de los otros pueblos, habían tenido idolatría y hacían tantas cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios. Y Jeremías, aquí guiado por el Espíritu Santo, les dice, les da esta palabra. Esto dice el Señor, dice, deténganse en el cruce, o sea, párense. De momento hay varios caminos por donde seguir, ¿verdad? Y Jeremías les dice de parte de Dios, párense ahí y mediten por un momento cuál es el camino que deben de seguir. El camino correcto, el camino que lleva a Dios, el camino que te va a traer paz a tu alma. Dice, y anden por él, ya no sigan por donde no deben de andar, por donde han perdido la paz, el gozo, la esperanza, la libertad, porque aún como pueblo de Dios podemos perder la paz, podemos perder el gozo, podemos perder la libertad, podemos perder la esperanza, porque el enemigo viene y nos engaña. Y por eso nuestras almas andan atribuladas, cansadas, sin paz, como si no tuviéramos a Cristo. Pero aquí la palabra de Dios dice, párense, mediten, y vean cuál es ese camino y caminen por él. Y entonces encontrarán descanso para vuestra alma. Entonces tendrán el gozo. Entonces esa esperanza viva que habla Pedro, ahí en Pedro dice, volverá a tomar fuerza en tu vida y tu fe aumentará y tendrás fuerzas para caminar como Dios quiere. Cuando caminamos por donde debemos de caminar. Pero dice la respuesta que dice, pero ustedes responden, no. Ese no es el camino que nosotros queremos. Entonces Dios dice, ya es decisión de ustedes. Como creyentes en Cristo tenemos que tomar una decisión. Vivir como los necios que desprecian el consejo de Dios y desperdician su tiempo y su vida. O vivir guiado por la sabiduría de Dios, aprovechando el tiempo para conocer y obedecer a Dios. Acordémonos lo que veíamos al principio. Pueden ponerse de pie. Voy a repetir los versículos que leí al principio. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, cómo vives, cómo te comportas. No como necio, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos, los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, Dios es bueno. No hay mejor vida que caminar con Jesús. No hay mejor decisión que decidirse someter nuestras vidas a Él para que Él tome el control de ellas. Dice que cada quien siembra lo que cosecha. El que siembra para la carne, cosechará de la carne. El que siembra para el Espíritu, cosechará para el Espíritu. Entonces la invitación de la palabra de Dios es para nosotros como hijos buscar la sabiduría que proviene de Dios. Esa que te quita el orgullo. Que muchas veces como, a mí no nadie me va a decir cómo es esto. Yo ya sé qué es la palabra. Y tomamos una actitud que es incorrecta. Debemos ser humildes, debemos abrir nuestro corazón a la verdad de Dios. Entonces, es tu decisión, es mi decisión. Pero los días son malos y muchas cosas se oyen. Y lo que a ti y a mí nos conviene es buscar la sabiduría que viene de Dios a través de la sana doctrina. Así voy a hacer una oración y vamos a estar cantando. Y también mientras estabas alabanzas, si gustas pasar a participar de la comunión, te invitamos que lo hagas libremente. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos esta bendición tan grande, Señor, que nos das. Es verdaderamente una bendición poder
estar aquí compartiendo tu palabra, oyendo tu palabra, sintiendo a tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia que tomó el tiempo para venir aquí, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno y como Padre amoroso, Señor, tú nos hablas a cada uno. Señor, no buscando el mal de nosotros, sino buscando el bien. Porque los padres, nosotros que somos padres terrenales, queremos lo mejor para nuestros hijos. Nos duele cuando se lastiman. Nos duele, Señor, cuando les pasa algo. Queremos lo mejor. ¿Cuánto más tú que eres Dios, que nosotros somos imperfectos y malos y aún así deseamos lo mejor para nuestros hijos? Señor, tú eres bueno, tú eres perfecto, tú eres santo. ¿Cuánto más no deseas lo mejor para nosotros? Y por eso nos hablas a través de tu palabra. Señor, te pido que nuestro corazón se abra sinceramente, escuche tu voz, Señor. Y lo que hayas hablado a través de tu Espíritu Santo a nuestra vida, seamos obedientes, Señor. Los tiempos son difíciles. Llegará el día, Señor, en que tu palabra dice que nos presentaremos delante de ti y daremos cuentas de todo lo que hemos hecho, Señor. En el cual todo el mundo, toda persona estará delante de ti en ese juicio, Señor. Mi Dios, y para aquellos que decidan despreciar este regalo de la gracia a través de Jesús, será algo terrible, pero ya no habrá más oportunidad, Señor. Pero para aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús, que decidimos negarnos a los deseos de esta carne, a las cosas que este mundo ofrece, Señor, para seguir tu voluntad, para obedecerte, ese día será de grande recompensa, Señor. Pues podremos, Señor, recibir, Señor, tu presencia, tu abrazo, Señor, el gozo de que estaremos contigo por la eternidad en un cuerpo, Señor, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, Señor, más enfermedad, sino, Señor, viviremos contigo para siempre. Gracias porque esa esperanza solamente lo podemos decir con toda seguridad a aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Bendice a tu pueblo, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha hecho su confesión, no ha entregado su vida a ti, Señor, que tal vez, Señor, es simpatizante tuyo, pero realmente nunca te ha invitado a ser su Señor y Salvador en su corazón. Nunca realmente ha entendido lo que es el pecado, la consecuencia del pecado, que es muerte, y no solamente muerte física, sino muerte eterna, que es estar separado de ti por la eternidad, la muerte segura. Si no ha entendido todas estas cosas, Señor, si no ha entendido el amor que tú tienes, que diste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, dice que tu palabra, que de tal manera fue tu amor, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, para tomar nuestro lugar en la cruz, para pagar el precio de nuestra deuda por nuestro pecado, para morir por nosotros y derramar su sangre, esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, de toda culpa, y que hace la paz entre Dios y nosotros. Tan glorioso eres Jesús, que es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató.